Bueno, vamos a empezar. ¿Están viendo la diapositiva? Señor. Sí, profe. ¿Qué vamos a hacer ese diseño? Vamos a diseñar un volante de inercia macizo para un factor de velocidad aproximadamente de 2.5. Ese 2.5 puede estar por encima o por debajo, o sea, por defecto o por exceso. Se tiene una frecuencia angular media de 5.400 RPM, que equivale a 565.5 radianes por segundo. El radio del eje vale 25 milímetros. El radio del eje corresponde al radio interior del volante de inercia. El coeficiente de fluctuación es de 0,20 y se conoce la gráfica de torque contra teta. ¿Cómo varía el torque en la medida que vaya girando el eje? Esa variación del torque la podemos encontrar en forma de gráfica, como se muestra acá, una gráfica, donde tenemos la variación del torque. En este caso es una gráfica regular, porque se dan de cuenta ustedes que las áreas tienen una forma muy definida. Pero puede ser una gráfica irregular que está definida mediante una función. Y acuerden ustedes que el área bajo la curva nos da la energía o el trabajo. El área bajo la curva de torque contra teta. Pero también podemos encontrar, en vez de una gráfica, podemos encontrar tablas. Entonces yo les recomiendo, en el libro de Chigli, pero es que yo les recomiendo, pero ustedes parece que no ponen cuidado lo que yo estoy hablando. En el libro de Chigli hay un ejercicio hecho, un ejemplo, donde determina la energía máxima que se puede almacenar en un volante de inercia, teniendo los valores de teta, del torque contra teta en una tabla. Ustedes pueden mirar el ejercicio. Ejemplo 16.6, página 837. Si tienen el libro a la mano, ahí pueden mirar. Ustedes pueden ver que está el torque contra torque versus teta. Ahí hay una tabla, cómo varía el torque. Y ahí viene el ejemplo cómo calculan el área. En ese caso, como aplican la regla de Simpson, porque es una integración numérica, la regla de Simpson para poder hallar esa área. Aquí hallar las áreas es muy sencillo porque es base por altura, por un rectángulo. Pero si no fuera de esa manera, habría que integrar. Habría que hacer la integral. Entonces les recomiendo que miren ahí, lo miren y si se animan lo analizan y miran el procedimiento y vuelven y repasan integración numérica aplicando la regla de Simpson. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que determinar es cuánta energía va a acumular el volante de inercia. Esa energía que acumula es la misma energía que va a liberar. Conociendo este torque, esa variación de torque. Si esta variación de torque correspondiera a la de un motor de combustión interna, por ejemplo, pues esa variación se puede determinar fácilmente. Si ustedes se acuerdan que el mecanismo de un motor de combustión interna es de manivela y la corredera. Entonces yo puedo ir calculando el torque, en la medida que haya el torque que entra y el torque que sale. Lo puedo ir calculando en la medida que vaya dando vueltas el cigüeñal.
Entonces, lo primero que vamos a determinar cuál es el torque medio. Entonces, lo que hacemos es calcular las áreas bajo la curva de torque contra teta. Entonces, aquí tenemos nuevamente la figura y vamos a calcular las áreas A1, A2, A3, A4 y A5 como se muestra en la figura. Esas áreas, si están por encima del eje teta, son positivas, si están por debajo del eje teta, serán negativas. En este caso, todas las áreas están por encima del eje teta, por lo tanto, serán positivas. Vamos a calcular las áreas. Como son rectángulos, pues va a ser por altura. Entonces, ahí tenemos calculada el área 1, el área 2, el área 3, el área 4 y el área 5. Repito, todas serán positivas porque están por encima del eje teta. Si estuvieran por debajo, pues habrá unos negativas, o todas negativas y todas están por debajo. O si hay por encima y por debajo, pues habrán áreas negativas y áreas positivas. El torque medio multiplicado por el ángulo de giro total es igual a la sumatoria de todas las áreas. Esa sumatoria es una suma algebraica. Hay que tener en cuenta el signo de las áreas. Entonces, si reemplazamos, si ustedes miran, el ángulo teta total es de 2pi. ¿Qué reemplazamos? Ahí el común es pi tercios para las áreas, sacamos el factor común. Y de ahí podemos despejar el torque medio. De ahí calculamos el torque medio. Porque el área, la energía que va a almacenar es el torque de salida menos el torque medio. El torque de carga menos el torque medio. Entonces, de ahí despejando, calculamos el torque medio. Nos queda que el torque medio valdría 1266.67 Nm. Claro que volvemos a hacer la gráfica de torque menos torque medio versus teta. Entonces, a cada uno de estos valores le restamos el torque medio y volvemos a hacer la gráfica de torque menos torque medio versus teta. El que cambia es el torque, pero no cambia, la distancia esta no va a cambiar para cada tramo. Entonces ahí tenemos la gráfica de torque menos torque medio versus teta. El eje teta en este caso es el torque medio. Si yo sumo las áreas que están por encima, me dan un valor positivo, y cuando yo sume las áreas que están por debajo, me dan un valor negativo. Las dos tienen el mismo valor. O sea, si yo hago la sumatoria de todas las áreas, me da 0. Porque estamos refiriéndonos al torque medio. Pero lo que vamos a calcular son esas áreas, porque el ASU11, el ASU22, ASU33, ASU44, ASU5. Vamos calculando esas áreas. Porque de ahí vamos a sacar cuál es la energía máxima que el volante de inercia puede almacenar. Entonces, ahí tengo el área 1. El área 1,1 es negativa porque está por debajo del eje teta. Y el área 2,2 es positiva, está por encima del eje teta. La 3,3 es negativa. Y la 4,4 es positiva y la 5,5 es negativa. Ahora definimos un concepto que llama nodo. Nodo van a ser los puntos donde la curva corta el eje teta. Entonces nos vamos a tener el nodo 0, que es el origen de las coordenadas. El nodo 1 sería aquí, donde está cortando la curva al eje teta. El nodo 2 sería aquí. Aquí va, ahí sería el nodo 2. Aquí tendríamos el nodo 3, aquí el nodo 4 y por último tendríamos el nodo 5. Tendremos 5 nodos. Cada nodo tendrá un valor. En el nodo que tenga el menor valor, ahí ocurre la velocidad mínima de giro. Y en el nodo que tenga mayor valor, ahí ocurrirá la velocidad máxima de giro. La suma de las áreas comprendidas entre
la velocidad mínima y la velocidad máxima nos da la energía máxima que puede almacenar y o liberar el volante de inercia. Entonces, hay una regla para determinar los valores de esos nodos. El nodo 0 tendrá un valor 0. El nodo I tendrá un valor el valor del nodo I menos 1 más el área II. Y el último nodo tendrá un valor de 0. Para el ejemplo, esa es la regla. Repito, esa es la regla. Que el nodo 0, el inicio, el nodo 0 valdrá 0. Y el nodo final valdrá 0. Y los nodos intermedios serán iguales al nodo anterior menos el área correspondiente. Entonces empezamos. El nodo 0 vale 0. El nodo 1 será igual al nodo 0 más el área 1, 1. El nodo 0 vale 0 y el área 1, 1 vale menos 666.67 pitercios. Ahí tenemos el valor del nodo 1. El nodo 2 sería igual al nodo 1 más el área 2, 2. Ahí tendríamos el valor del nodo 1. El nodo 2. El nodo 1 vale menos 666.67. El área 2, 2 vale 1133.33. Y eso nos queda 466.67 pitercios. El nodo 3 sería igual al valor del nodo 2 más el área 33. Y ahí tenemos, repito, hay que colocarla con el signo que tiene las áreas. Y los signos que da el valor del nodo. El nodo 44 sería igual al nodo 3 más el área 44. Y el nodo 5, que es el último nodo, tendría que darnos 0. Tiene que darnos 0. Entonces, el nodo 5 sería igual al nodo 4, que vale 666.67 pitercios, más el área 5. 5,5. El área 5,5 tiene el mismo valor. Como es negativa, nos daría 0. O sea, si no me da 0 en esa, ahí puede ser que me dé 0 punto y algo. Porque aquí lo estoy colocando en términos de pitercios. Pero no me puede dar 200, 300 ni 1000. No, tiene que ser cercano a 0 si coloco los decimales. Una vez determinados los valores de los nodos, miramos cuál es el nodo que tiene el menor valor. Entonces, si ustedes miran, es el nodo 1. El nodo 1 es el que tiene el menor valor, que vale menos 666.67. O sea, que en el nodo 1 va a ocurrir la velocidad mínima. Y miramos dónde está el mayor valor de los nodos. Y observamos que es el nodo 4, que tiene un valor de 666.67 pitercios. Y en ese nodo 4 tendremos la velocidad máxima. La suma de las áreas comprendidas entre omega mínimo y omega máximo, o sea, entre el nodo 1 y el nodo 4, nos da la energía máxima que puede almacenar el volante. O sea, sumamos A sub 2, 2 más A sub 3, 3 más A sub 4, 4. Nos daría la energía máxima que... Si yo sumo el área 5, 5 con el área 1, 1, me da el mismo valor de las áreas anteriores, pero con signos diferentes. Entonces, el omega mínimo ocurre en el nodo 1, porque es el que tiene el menor valor. Y el omega máximo ocurre en el nodo 4, porque es donde aparece el mayor valor del nodo. La suma de las áreas comprendidas entre omega mínimo y omega máximo, o sea, entre el nodo 1 y el nodo 4, nos da el área, perdón, nos da la energía almacenada por el volante, o la energía que puede liberar el volante inercia. Entonces la determinamos, decimos, la energía máxima es la sumatoria de las áreas desde omega mínimo hasta omega máximo, que sería el A22, el A33 y el área 44. 2, 3, 3, 4, 4. Al hacer la operación nos queda 1396.3 Nm. Esa es la máxima energía que puede almacenar el volante. De acuerdo a esa teoría, esa energía máxima es igual al momento de inercia centroidal del volante inercia
multiplicado por el coeficiente de fluctuación, multiplicado por la velocidad media al cuadrado. Conocemos el coeficiente de fluctuación, conocemos la velocidad media y conocemos la energía máxima, y ahí podemos calcular el momento de inercia de masa centroidal que debe tener el volante de inercia. Dividimos la energía máxima por el coeficiente de fluctuación y lo dividimos por la velocidad media al cuadrado. O sea, al hacer la operación nos quedaría 0.0218 newton metro segundo al cuadrado. Si colocamos las unidades correspondientes de newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, nos queda que las unidades del momento de inercia sería 0.0218 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de masa que debe tener el volante de inercia para que almacene esa cantidad de energía o para que libere esa cantidad de energía. ¿Cuál energía? Pues 1396.3 newton metro. Ahora el siguiente paso es seleccionar el material del volante de inercia. Miren, yo no sé si ustedes están ahí. Ingeniero, qué pena. ¿Puede volver un momentico la diapositiva anterior? Yo no sé si ustedes están ahí. Pero es que yo digo las cosas y usted parece que no, porque es que vuelve y me pregunta lo mismo. ¿Sí? Gracias. Cuando yo voy a seleccionar el material de algún elemento mecánico es porque yo debo conocer cuáles son los materiales recomendados. Entonces, para la mayoría de los elementos de máquinas, ya hay materiales recomendados para cada uno de ellos, para ejes, para engranes, para volantes de inercia, etc. Para cada uno de ellos ya hay materiales recomendados. Tengo que tener la recomendación, debo buscar esas recomendaciones. En la clase pasada les decía que hay en el libro de Hanrock aparecen los materiales más utilizados y aparece el índice de rendimiento, que me da una característica. Entonces vamos a seleccionar el material del volante de inercia. Digamos que voy a seleccionar una aleación de aluminio 2014. Y aquí vuelvo a lo mismo. Como lo tienen a uno acostumbrado a que siempre es puro acero, y en la mayoría de los libros solamente tienen las propiedades mecánicas del acero y los otros por ahí en vez en cuando lo nombran. No, yo tengo que buscar los materiales y las propiedades mecánicas de esos materiales con los cuales yo voy a trabajar. Yo tengo la posibilidad de trabajar con materiales metálicos, materiales cerámicos o polímeros. Esa es la posibilidad que yo tengo. Te debo mirar cuándo uso cada tipo de material, dónde lo puedo utilizar. Entonces, tenemos la aleación de aluminio que tiene una resistencia a la fluencia de 97 megapascales, un coeficiente de Poisson de 0,33 y tiene una densidad de 2.800 kilogramos metro cúbico. Y vamos a hacer unos cálculos básicos. Como ya conocemos el valor del momento de inercia, pero también sabemos cómo calcular el momento de inercia por la geometría. Como es un disco que tiene un radio interno, un radio externo y un espesor, ya podemos calcular. Nosotros conocemos el momento de inercia, conocemos la densidad del material, ¿qué es el espesor de la lámina? Acuérdense que les decía la vez pasada que este tipo de volante de inercia se saca de una lámina del material, por lo tanto yo voy a buscar una lámina de aluminio. Pero ojo, tengo que buscar las láminas como comercialmente yo las consigo. Esos valores esos espesores son comerciales, los fabricantes no le van a producir lo que uno desee, sino que ellos colocan unos estándares. Deben de buscar ustedes láminas de los materiales más utilizados para volantes de inercia. Y ahí vienen especificados los espesores estándares comerciales. A es el radio interno del volante de inercia, que es igual al radio del eje, donde vamos a montar el volante de inercia. Entonces, si miramos esa expresión, pues el T es una variable que yo puedo asumir, porque comercialmente yo lo puedo tomar. El momento de inercia lo acabamos de calcular
y el A es el radio interno, que también lo conocemos. Y ahí podemos calcular el radio externo. El esfuerzo máximo en el volante de inercia que se va a presentar, lo tenemos mediante esa expresión. Ahí tenemos el radio, el ρ, que es la densidad del material, la velocidad media al cuadrado, tenemos el coeficiente de Poisson, como conocemos el material, ya tenemos el coeficiente de Poisson. Con la ecuación anterior calculamos el radio exterior y el radio interno nos están dando. Te puedo calcular ya el esfuerzo máximo. Y determinamos el factor de seguridad por material, que es la resistencia al material dividido por el esfuerzo máximo. Entonces, si tengo un material dúctil, y un material metálico y dúctil, pues ahí coloco la resistencia a la afluencia. Si tengo un material frágil, pues debo colocar la resistencia última a la tensión, porque el volante se va a romper por eso. La tensión. Y ese factor de seguridad tiene que ser mayor que 1. Hallamos la velocidad angular máxima que puede adquirir el volante de inercia sin que se dañe el volante de inercia. Es cuando igualamos el esfuerzo máximo, lo igualamos a la resistencia del material. O sea, si tomamos esta ecuación que tenemos aquí y lo igualamos a la resistencia del material, y de ahí calculamos el omega máximo. Y nos queda esta expresión, donde ya conocemos la resistencia, la afluencia del material, y todos los términos de abajo ya los conocemos. Y de ahí podemos calcular la velocidad máxima que puede tomar el volante de inercia sin que se dañe. Si yo sobrepaso ese límite de velocidad, pues ya se daña el volante de inercia. Que puede ser un daño permanente o no permanente, dependiendo si yo paso los límites de proporcionalidad o el límite de elasticidad del material. Acordémonos que nosotros podemos calcular, o se calculan 3 tipos de velocidades cuando uno está haciendo diseño de eje y de volante de inercia. Hay una velocidad que se llama velocidad crítica de rotación del eje, que es para que la velocidad máxima que puede rotar el eje sin que se dañe. Tenemos la velocidad de rotación del volante, que es para que el volante no se dañe. Si yo monto el volante de inercia, lo monto en el eje y lo monto por presión por interferencia, ajuste por interferencia, perdón. Hay una velocidad que tiende a aflojar el volante, o sea, a quitar la interferencia que había y tiende a sacar el volante. Eso es otra velocidad diferente. Entonces les recomiendo que miren ahí en el libro de Hans Rop, hay un ejercicio, un ejemplo de volante de inercia. Bueno, hay dos ejercicios. Básicamente hay 2 ejemplos. Está el ejemplo 11.7, página 451. Ahí hay un ejemplo. Ahí determinan el diámetro. Y ahí consideran que no hay agujero. El disco no tiene agujero, que eso no es tan cierto. Pero en el ejemplo 11.8, hay un ejercicio muy interesante, está resuelto ahí, ustedes lo pueden mirar. Ahí hacen el montaje del volante de inercia por ajuste, por interferencia. Y una de las preguntas que hace el ejercicio es determinar la velocidad a la cual se aflojará el volante. O sea, qué velocidad se va a girar el eje, de modo que ese ajuste que dio por interferencia se pierda. Miren, aquí en el eje, el volante tiene un diámetro interno de 1 pulgada. Y el eje tiene un radio, perdón, así. Entonces es un radio.
Y el eje y el volante tiene un radio de 1.003 pulgadas. El eje. O sea que el diámetro del eje es más grande que el hueco del volante. Entonces, para poderlo montar allá, pues hay que calentar el volante de inercia. Ojo, ese calentamiento es simplemente para hidratarlo un poquito. No para cambiarle la estructura al volante de inercia, al material, no para cambiarle la estructura, no para cambiar las propiedades, no para hacer ningún tratamiento térmico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando uno hace el ajuste por contracción, uno debe tener cuidado de que con la temperatura a la cual somete la pieza uno no le vaya a cambiar las propiedades mecánicas del material. Entonces, cuando se enfría, pues él se ajusta, se contrae y se ajusta el volante. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad se va a aflojar, se va a perder ese ajuste que se hizo por interferencia? Entonces, les recomiendo que miren el ejercicio 11.7 y 11.8 del libro de Hanrock, página 453 y página 451. En los libros de moda hay ejercicios, etcétera, etcétera. Y calculamos el factor de seguridad por velocidad, que es la velocidad angular máxima que puede girar el volante de inercia sin dañarse sobre la velocidad media. Ese factor de velocidad tiene que ser mayor que 1. Si uno compara el factor de seguridad por material con el factor de seguridad por velocidad, el de material es mucho más grande que el de velocidad. Entonces, el parámetro que vamos a mirar y que vamos a controlar, pues lógicamente son otros parámetros, pero uno tiene que tener en cuenta más el de velocidad. Por eso nos están dando que ese factor de velocidad no sea aproximadamente 2.5. Entonces, hacemos una tabla de prueba, donde colocamos las variables que colocamos allá. El espesor de la lámina, que es un estándar comercial que yo lo puedo tomar, porque yo conozco los espesores. Cuando digo yo, significa que cada uno de ustedes debe conocer los espesores. ¿Y cómo los conocen? Pues buscándolos. ¿Cómo asumen ustedes un valor? Uno asume un valor cuando uno tiene noción de la existencia de las cosas. De lo contrario, uno no puede asumir un valor. Por eso, ahí sí me pueden disculpar, me disculpan los que me han mandado a preguntar sobre los talleres y yo no les contesto, porque eso no lo voy a contestar, porque estoy preguntando. Y acuerden que yo siempre les he dicho a ustedes, para uno tener noción de las cosas, pues hay que conocer las cosas. O sea, si yo quiero conocer un triturador, primero tengo que mirar qué tipo de triturador quiero conocer. Y después miro qué elementos conforman el triturador y qué función cumplen el triturador. Y luego voy mirando dimensiones, materiales, y todo eso lo voy mirando. Eso me dando a mí una idea clara del funcionamiento. Y después, pues ahí me están dando cuántas son las potencias o las cargas, etcétera, que se pueden utilizar. Los que tienen una moto pueden mirar los frenos de una moto y pueden mirar todas las características, el clúster de moto, etcétera. En los carros pueden mirar eso. Eso le da a uno una noción amplia, una perspectiva de lo que se trata el dispositivo o la máquina que uno va a mirar. Y con base a eso es que uno toma decisiones, y con base a eso es que uno asume valores. Entonces, tenemos el espesor, que es un valor que vamos a asumir. B lo calculamos. Con base al espesor lo vamos a calcular. El esfuerzo máximo lo calculamos también, con base al radio exterior. El factor del material, la primera observación es que ese factor de seguridad por material sea mayor que 1. Si es mayor que 1, seguimos a la siguiente columna que debería calcular la velocidad máxima. Hallamos el factor de velocidad por velocidad máxima y miramos que ese factor de velocidad, en este caso, que sea aproximadamente igual a 8,5. Entonces, digamos que tomamos una lámina de 5 milímetros de espesor. Cuando yo reemplace en la ecuación donde tenía B,
da 177.46 milímetros. Cuando yo reemplace en la expresión sigma, obtengo el esfuerzo máximo, que sería 2.356.800. ¿Qué? 23.568.291.59. Lady, apague el micrófono. Y calculamos el factor de material. Tenemos tenemos 97 megapascales. Al hacer ese cálculo nos da un factor de seguridad de 4.2. Buenos días. Mi amor, me hace el favor. ¿Tiene Coca-Cola? Sí, señora. Lo que significa que cumple la condición mayor que 1. Calculamos la velocidad máxima, nos da ese valor. Es para ahí, para... Hallamos el factor de seguridad de velocidad, nos da 203, está muy lejos de 2.5. Como no cumple, cambiamos nuevamente el espesor de la lámina. Entonces aquí vamos cambiando. Mira, aquí cambiamos los espesores de la lámina. El factor de seguridad nos da 2.12. Observe que el factor de material va aumentando, 4.51. Y lógicamente el factor de velocidad también va cambiando, porque estamos aumentando las dimensiones. Pero está lejos de 2.5. Observen que ahí 2.42, pues ya yo podría tomar, decir, bueno, ya está a punto 2.5, pero ¿qué pasa si tomo el siguiente espesor estándar? Siguiente espesor estándar de 12 milímetros. Entonces, al hacer las operaciones, nos queda un factor de seguridad de 6.36, cumple, mayor que 1. Allá, entonces nos da un factor de seguridad de 2.53. Ese está más cercano a 2.5. Está por encima, pero es más cercano a 2.5 que 2.42. Por lo tanto, ese cumple. Y ya hemos hecho el diseño del volante de inercia, que va a ser de una lámina de aluminio 1024, que va a tener un espesor de 12 milímetros, un radio interno de 25 milímetros, un radio externo de 149.59 milímetros, y con eso ya tenemos diseñado el volante de inercia. Tenemos el material, la geometría. De esa manera hacemos el diseño de un volante de inercia. Una de las variables que no está explícita en la tabla es el peso del volante de inercia. Pues que tendría que calcular el peso. Si yo considero que ese peso es muy grande, pues habrá que quitarle peso al volante de inercia. Yo podría tener el volante de inercia macizo, entonces ¿qué le hago? Pues hago unos agujeros al volante de inercia. Pero esos agujeros que le voy a hacer son agujeros que estén uniformemente distribuidos para que no haya desequilibrio de masa y no haya a producirme vibraciones. Ahora, si veo que es demasiadamente pesado, pues ya no lo puedo hacer como macizo, sino tengo que pasar a hacerlo con llanta y radio. ¿Cómo considero yo que es pesado o es liviano? Pues depende de las dimensiones de los ejes. Mire, pongan ustedes, si no hagan ustedes, hagan la experiencia. Si yo tomara, digamos que tomo 1 kilo, algo que pese 1 kilo, y yo lo coloco sobre un eje que tenga un diámetro, por decir algún diámetro de 10 milímetros y tenga una longitud de 5 centímetros. Y le coloco el peso en el extremo. Generalmente, repito, los volantes se colocan en voladizo y lo coloco en el extremo el peso de 1 kilo. Y comparo, miro a ver qué tanto me deflexiona el eje, qué tanto me hace bajar la extremo del eje, ese kilo. Ahora, si en vez de tener 5 centímetros tengo
una longitud más grande, pongámosle que voy a tener 5 metros de longitud, y el diámetro no es de 10, sino de 5 milímetros, y coloco 1 kilo allá, pues ahí voy a notar más la deflexión. Siendo el mismo kilo, estoy cambiando la rigidez de la rigidez. Eso sí depende, repito, depende de las longitudes. Una de las cosas que uno está mirando cuando diseña los ejes son sus longitudes. Entonces, si queda demasiadamente pesado, tendríamos que hacerlo uno con llanty radio. Ya vamos a mirar la teoría cuando es con llanty radio. Esta teoría de llanty radio que voy a exponer aquí es sacada de Timochenko. Timochenko escribió un artículo en 1950 y algo. Y en él te use toda la teoría para hacer el diseño de los volantes de inercia. Entonces, una de las características de este tipo de volante de inercia es que se fabrican por fundición. Ahí tenemos un corte. Entonces, tenemos la llanta, esta es la llanta. Y estos son los radios, o rayos, como quieran llamar. Esta es la vista, visto por acá, la llanta tiene sección rectangular. Los radios generalmente tienen sección elíptica. Es la forma de los rayos. Entonces aquí tenemos nosotros. Debido a estas fuerzas centrífugas que se están aplicando acá, aquí en la llanta va a aparecer un momento flector. Eso es debido también a los radios, un momento flector y una fuerza de tensión. Aquí donde estamos haciendo el corte. Y en los radios aparece una fuerza de tensión. F es la fuerza de tensión aplicada a la llanta. Y M es el momento flector que se está aplicando a la llanta. En los radios tenemos tensión, una tensión F1. Este valor de 2 alfa me indica el número de radios o de rayos que yo voy a colocar en el volante. La recomendación es que siempre sean números pares. O sea, coloco 4, 6, 8. Números pares. Pues para hacer una distribución uniforme de los rayos. Ahí tengo que Fc es la fuerza de centrífuga. F es la fuerza de tensión en la llanta. Con la restricción de los radios aparece el momento flector. Y F1 es la fuerza de tensión en los rayos. A es el área de la sección transversal de la llanta. Y A1 es el área de la sección transversal de los rayos. Entonces ahí tenemos la parte geométrica y tenemos las fuerzas que están actuando sobre el volante de inercia. Y 2 alfa es el ángulo entre radios. Pero si yo tomo 360 y lo digo por el número de radios, me da el valor de 2 alfa. El esfuerzo de tensión en cada rayo. Como está sometido a una fuerza de F1, pues sería la fuerza que está aplicada sobre el área 1. Nos da el esfuerzo de tensión en el rayo, o radio, como quieran llamarlo. El esfuerzo de tensión en la llanta. Entonces, como hay un momento flector, está el esfuerzo directo, que es fuerza sobre área, que es el esfuerzo de tensión directo. Pero recuerden que hay un esfuerzo de flexión, que también hace una tensión, que puede ser a compresión o a tensión. Aquí tenemos el eje neutro. Las fibras que estén por encima del eje neutro están a tensión y las fibras que estén por debajo del eje neutro están a compresión. Por eso que aquí hay más o menos. Acuérdense ustedes que el momento de la fuerza, el esfuerzo de tensión producido debido a la fricción es igual al momento por el valor de Y dividido por el momento de inercia. Que como es una sección transversal, como la llanta tiene una sección transversal, se reemplaza el momento de inercia y reemplazamos el valor de C, la distancia que hay del eje neutro a las fibras exteriores. ¿Se acuerdan? Por resistencia material. Por eso que queda 6M sobre B por H al cuadrado. Entonces, para determinar
Y para poder hacer los cálculos, es donde nos vamos a hacer en la teoría de Timoshenko. Y tiene las siguientes consideraciones. El espesor de la llanta es pequeño en comparación con el radio medio, por lo cual se tiene en cuenta el esfuerzo de tensión debido al momento efector y a la tensión. La longitud del rayo se toma igual al radio medio. El radio medio es el que va desde el centro del volante a la mitad de la llanta. Entonces, Timoshenko desarrolló estas fórmulas para calcular el valor de F1. Dice que vale 2/3 de 1000 mv cuadrado sobre C. Ahora miramos cada término de eso. C se calcula mediante esta expresión. Está en función de F2, de R, que es el radio que va desde el centro del tambor a la mitad del radio de la llanta, perdón. H es el ancho de la llanta. F2 es una función de alfa, que son que Timoshenko las deduce después. Y en función de las áreas, F2 y F1. Entonces, el valor de F1 se determina mediante esa expresión. Ahí calculamos el valor de F1. Y el valor de F2 se determina mediante esa expresión. Entonces, observe que están en función de alfa. Por eso dice que F1 es una función de alfa. Y ese valor de alfa depende del número de rayos que nosotros vayamos a colocar. El momento se calculamos de esa manera. Ya tenemos cómo se calcula F1, cómo se calcula F y cómo se calcula el momento. Aquí tenemos el valor de F, perdón. Ya tenemos cómo se calcula F1 anteriormente, cómo se calcula el momento y cómo se calcula F. Ingeniero, qué pena, puede devolver la diapositiva. Un momentito. Entonces, con esto calculamos F1, que es la fuerza que se aplica en los rayos. Este valor de C que aparece aquí, en la ecuación de F1, pues lo calculamos de esta manera que está aquí abajo. Donde F1 lo calculamos de esta manera y F2 lo calculamos de esta manera. Gracias, ingeniero. Así calculamos el momento flector y la fuerza en la llanta. El momento de flector en la llanta y la fuerza de tensión en la llanta. Entonces, el eje de simetría vertical es phi vale 0. A partir del eje de simetría vertical, phi vale 0. En sentido antihorario medimos el valor de phi. Porque observen que depende donde yo haga el corte. Aquí el corte está haciendo en la mitad de 2 alfa. Casi en la mitad de 2 alfa. En la mitad de 2 alfa está haciendo el corte. O sea que phi valdría alfa. Pero yo podría ir calculando, ir variando a phi desde 0, desde aquí 0, en sentido en que me voy midiendo hasta llegar nuevamente a 360 grados. Lo puedo ir calculando. Y puedo ir calculando cuánto vale M y cuánto vale F. Y con esos valores calculamos los esfuerzos. Y los esfuerzos quedan. En el radio queda de esa manera. Acuérdense que el esfuerzo es F1 sobre el área, 1. Entonces me queda de esa manera. Y en la llanta nos queda de esa manera. Acuérdense que este más o menos que aparece aquí es debido al momento flector. Entonces simplemente estamos reemplazando y ya calculamos el esfuerzo en el radio y el esfuerzo en la llanta. Calculamos los esfuerzos, pero saben que lo podemos ir calculando en diferentes puntos para la llanta. Depende de phi. Te repito, yo puedo trabajar desde 0 hasta 360 y me puedo ir de 1 en 1. Utilizo una hoja electrónica para ir calculando el valor del esfuerzo tangencial, perdón, del esfuerzo de tensión.
en la medida que vaya variando phi. Ahora sí vamos a mirar cada una de las variables. M es la masa de la llanta por unidad de circunferencia. O sea, viene en kilogramos por milímetro. El valor de M. B es la velocidad en el radio medio. O sea, sería multiplicar la velocidad angular con que está girando por 2pi por el radio que va desde el centro del volante inercia a la mitad de la llanta. Nada, regresar tantico. O sea, ven que el radio, miren dónde va el radio, va desde el centro del tambor a la mitad de la llanta. Aquí está, este es el eje que me divide la llanta en dos partes iguales. Pues me divide este valor. Recuerden que este valor es H y lo que está entrando al computador es B. R es el radio que tenemos en medio de la llanta. H es el espesor de la llanta en milímetros. B es el ancho de la llanta en milímetros. Todo está en milímetros, menos la velocidad que está en metros por segundo. El área es el valor del área de la sección transversal de la llanta en milímetros cuadrados. Y A1 es el área de la sección transversal de los radios en milímetros cuadrados. Y ahí tenemos ya definidas las variables que entran ahí. Entonces, miremos el ejemplo. Entonces, digamos que el ejemplo anterior que hicimos para el volante macizo nos da demasiadamente pesado, por decir algo. Ojo, esto simplemente es un ejemplo que estamos haciendo. Entonces, vamos a diseñar un volante inercia para el ejemplo 1, pero con llanta y radio. Entonces, ya que conocemos, ¿qué traemos desde allá? Pues ya tenemos la energía que va a acumular el volante. Esa energía que va a acumular el volante, pues se divide en dos energías. Una energía que acumula la llanta y una energía que acumulan los radios. La suma de las dos energías me da la energía total. Entonces, esa es la energía máxima que va a almacenar el volante inercia, que lo calculamos en el ejemplo 1. Entonces, en este tipo de volante inercia, la llanta es la que más va a almacenar energía. La llanta, que los radios. Entonces, uno debe colocar un valor. ¿Qué valor estima uno que va a almacenar las llantas? Entonces, digamos que vamos a decir que el 90% de la energía se almacena la llanta, porque esa es la que más tiene por las dimensiones geométricas que tiene, y el 10% restante lo almacenan los radios. Entonces, si sacamos el 90% de la energía de un máximo que tenemos en la parte de arriba, de 1396.3, podemos determinar la energía máxima que se va a almacenar en la llanta, multiplicando por 0,9 el valor máximo. Y nos quedaría que va la llanta a almacenar una energía de 1256.7 Nm. Lo que quede lo almacenan los radios. Entonces, como ya sabemos cuánto va a almacenar la llanta, podemos calcular cuál es el momento de inercia que debe tener la llanta. El momento de inercia centroidal. Acuérdense que la sección transversal de la llanta es un rectángulo. Entonces simplemente volvemos a aplicar el criterio para determinar el momento de inercia, y nos queda ese momento de inercia. Seleccionamos el material del volante para no buscar otro, digamos que vamos a dar el mismo material. Aluminio 2014. Tiene 97 megapascales, un coeficiente de Poisson de 0,33 y una densidad de 2.800 kilogramos metro cúbico. Definimos cuántos radios vamos a colocar. Entonces, digamos que vamos a colocar 6 radios. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de 2 alfa. El valor de 2 alfa es igual a 360 y yo por el número de radios. O sea, 360 por 6 me daría 60. O pi tercios.
Ese es el ángulo entre los radios. Pi tercios. Vamos a determinar las dimensiones de la llanta. Acuérdense que ya conocemos el momento de inercia y sabemos que la llanta tiene una sección transversal rectangular. Entonces, a criterio de nosotros tomamos un valor, una relación de B sobre H. Que digamos que asumimos que esa relación va a ser de 1.5. Generalmente toman a veces máximo 2. Que la base sea 2 veces la altura. O el ancho, como quieran llamarlo. En este caso estoy tomando 1.5. Como es el radio medio, pues es el mismo radio de giro. Ya, por la estática, acuérdense. Recuerden que el radio de giro es donde uno supone que se acumula toda la masa. Y nos da el mismo momento de inercia del objeto en cuestión. Entonces tomamos un radio de 0.075 metros. Miren, cuando yo tomo dimensiones es porque yo conozco el espacio o tengo noción de los espacios que pueden ocupar. Entonces tenemos que el momento de inercia de masa es igual a la masa de la llanta por el radio al cuadrado, que es el mismo radio de giro. Recuerden que el momento de inercia de cualquier objeto es igual a masa por el radio de giro al cuadrado. En este caso, como estamos diciendo que el radio medio es igual al radio de giro, y ya conocemos el radio de giro, podemos calcular la masa de la llanta. Y la llanta tiene una masa de 3.48 kilos. Como conocemos la densidad del material, la densidad es masa sobre volumen. El volumen de la llanta es igual a 2πr por B por H. Ese es el volumen de la llanta. Entonces, de ahí podemos calcular, reemplazamos el valor de B, que sería 1.5H, y de ahí podemos calcular cuánto vale H. Nos da 0.042 metros. Si multiplicamos el valor por 1.5, nos da el valor de B, y ya tenemos las dimensiones de la llanta. B por H. Para hallar las dimensiones, de los radios, sobre todo el área transversal, el área de la llanta es B por H, nos daría, ya tenemos el valor de B, y el valor de H nos daría 2.646 milímetros cuadrados. El área de los radios, entonces siempre se acostumbra en este tipo de diseño a asumir una relación de las áreas. Entonces decimos que el área de los radios va a ser 1/5 de las áreas. Acuérdense que esa área va a ser más pequeña porque ahí es donde va a acumular menos energía que en la llanta. Aquí está tomando 1/5. Nos daría 529.2 milímetros cuadrados. El área es elíptica. Si yo quería saber como tengo un área elíptica, pues tengo que saber cómo se calcula el área de una elipse. Y tengo que plantear una relación entre los ejes mayor y el eje menor de la elipse. Y como conozco el área, ya puedo determinar esos valores. Y ya conozco cómo hacer esa sección transversal cuando voy a hacer el molde. Entonces vamos a analizar en este caso simplemente para mostrar nomás el procedimiento, cuando phi vale 0 grados y cuando phi vale 30 grados. O sea, en el eje de simetría vertical iniciando ahí y luego en el primer radio que vamos a encontrar. Porque acuérdense que el ángulo entre los radios va a ser 60. O sea, el ángulo entre el eje de simetría vertical y el primer radio va a ser 30 grados. Entonces, calculamos la velocidad del volante. Nosotros conocemos la velocidad media, que la traíamos del ejemplo anterior, y conocemos el radio del volante y calculamos la velocidad en metros por segundo. Porque así nos lo exigen las medidas. Calculamos la masa de la llanta por unidad de longitud. Entonces, masa por el área me da, la densidad por el área de la sección transversal de la llanta me da masa por unidad de longitud.
Ahí tenemos nosotros el valor de la M que vamos a reemplazar allá en la ecuación. Calculamos el F1, ya conocemos el valor de alfa, simplemente calculamos el F1 y calculamos el F2 porque ya tenemos el valor de alfa. Con esos dos valores calculamos el valor de C, aplicando la ecuación de Timochenko. Ahí tenemos la ecuación de C. Ya como esos valores ya podemos determinar F1, el esfuerzo de la llanta, ya conocemos M, V, C y A1 lo conocemos, simplemente reemplazamos y nos queda que el esfuerzo en los radios vale 2.78 megapascales. Si comparo este esfuerzo con el del material, que es 97, pues eso está muy sobrado, ¿cierto? El factor de seguridad es demasiadamente grande. O sea que ahí no hay ningún problema que se va a dañar. Miremos para la llanta. Para la llanta vamos a aplicar esa ecuación. Entonces hallamos dos esfuerzos. Uno sumando y el otro restando. Primero cuando phi valga 0. Nos queda en función de phi reemplazando. Primero hallamos cuando phi valga 0 y luego hallamos el valor de phi cuando valga 30 grados. Cuando phi valga 0 tenemos un esfuerzo de 4.21 y otro esfuerzo de 4.74. Y está muy por debajo de 97, que es la resistencia del material. O sea que el factor de seguridad eso más o menos 90, es casi 16, 15 y algo. Más de 15. El factor de seguridad. O sea que ahí no hay ningún problema con la llanta. Pues lo ideal es que uno haga todo el recorrido de 0 a 360 grados. Y para 30 grados tenemos un esfuerzo de 5.08 y otro esfuerzo de 4.01. Si tomamos el mayor que 5.08, 97, yo por 5.08 nos da 16 y algo. Que todavía sigue siendo grande ese factor de seguridad. Y ahí tenemos cómo hacer el diseño de un volante de inercia con llanta y radio. Aquí la dimensión está pequeñita porque estamos considerando el ejemplo anterior, en la cual se estaban acumulando los torques que están aplicando son relativamente bajos. Y con esto terminamos lo que corresponde a volantes de inercia. ¿Preguntas? Ingeniero. Dígame. Sí, diga. Sí, siempre es recomendable tomar 6 radios, ¿sí? Por la distribución de la masa. ¿sí? 6 o 4 o 8. Ah. En el libro de Spot y en el libro de Fires hay una tablita donde aparece 4, 6, 8. Sí, ahí vienen ya los valores de F1, F2, ya vienen reemplazados ahí el valor de 6 de alfa, ya simplemente reemplaza los valores que uno tiene. Ah, sí, señor, gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, el tiempo nos está premiando a nosotros, ¿sí o no? El semestre termina el otro viernes. Jueves. Sí, para nosotros el otro jueves. Pero bueno, entonces, el siguiente tema que vamos a mirar, o la última unidad, y de ahí la alcanzamos a ver. Hoy vamos a mirar la teoría. Para la clase del jueves, tienen que tener en mano el libro de Chigley para poder para poder que sigan mirando el ejemplo. Para que digan, bien, yo estoy sacando este valor de tal lado y ustedes vayan mirando. Y para las correas planas y redondas. Para las correas en B, acuerden que les dije el primer día de clase que vamos a utilizar el catálogo de la Goodyear. Bueno, ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, vamos a mirar el último tema, denominan elementos flexibles de transmisión. A diferencia de los elementos rígidos, como los engranes, este tipo de elementos siempre va a trabajar a tensión. Es la única manera de poder utilizar cuando están a tensión. Pero tienen ciertas características y ciertas ventajas respecto a los sistemas rígidos de transmisión de potencia.
Entonces, estos elementos flexibles se utilizan generalmente para un sistema de transporte. Cuando, por ejemplo, los cables metálicos. Los cables metálicos se utilizan para el sistema de transporte y elevación. A propósito, bueno, ahorita les digo. Se pueden transmitir potencias a distancia entre centros relativamente grandes. Con los engranes, pues hay una limitación, porque no puede ser tan grande los engranes para poder hacer una transmisión de potencia entre ejes. Ustedes hagan de cuenta que yo tengo 5 metros de distancia entre los ejes y voy a diseñar 2 engranes para esa distancia entre centros, pues los engranes me van a quedar bastante grandes. Y aparte lo grande es el material que voy a consumir. Bueno, yo puedo hacer internamente el disco del volante, del buen engrane, con antirrayo también, y alivio más. Pero es más fácil hacer conexiones con elementos flexibles de transmisión cuando las distancias son relativamente grandes. Tiene una vida finita. No es que los rígidos tengan una vida infinita, no. Y los rígidos también tienen, uno puede determinar la vida, si uno aplica los criterios de fatiga, puede determinar cuál es la vida que va a tener el engrane. De hecho, les recomiendo, cuando tengan por ahí un tiempo libre, la NASA, usted puede ingresar a la NASA. Es más, la NASA mide continuamente, por ejemplo, la temperatura, la velocidad de los vientos, etcétera, la lluvia. Aquí en Cúcuta, entonces usted ni puede mirar ahí en Cúcuta. Y ahí él le bota el resultado, porque como tiene un satélite, está mirando continuamente. Pero aparte de eso, la NASA tiene un instituto que se llama Lewis, en honor de Lewis, el que dedujo la ecuación de flexión para los engranes. Y ese instituto está dedicado únicamente para el diseño de engranes. Y ahí bien, usted puede encontrar un documento ahí un documento donde cómo ellos determinan la vida de un engrane. Ahí pueden mirar. Cuando tengan un tiempito por ahí, se pueden meter ahí a la NASA. Y es muy bonito navegar uno por toda por la página de la NASA. Los fabricantes de correas, los fabricantes de cadenas, de cables, ellos le colocan una vía, estipulan una vía, por ejemplo, una cadena y dice, va a durar 30.000 horas de servicio. O una correa, 60.000 horas de servicio. O sea, ya le estipula una vía finita. Absorben cargas de impacto. Como son flexibles, ellos absorben impacto. Y amortiguan y aíslan vibraciones. Los engranes que son rígidos no tienen esa característica. Son silenciosas, pues, comparado con los ruidos que producen los engranes, pues este tipo de transmisión es silencioso. La que más produce ruido es la transmisión por cadena, que produce ruido. Que los elementos flexibles de transmisión de potencia son los siguientes: las bandas o correas, que llaman. En este caso es bandas o correas para transmisión de potencia. Porque podemos tener bandas para transporte de material. Entonces yo le voy a recomendar, mira, ahí es lo que le voy a recomendar al rico. Busque, ahorita que termine el semestre, usted busque en un catálogo de bandas transportadoras. Y en ese catálogo viene todo, viene como un ejemplito de cómo se hace la selección de una banda transportadora. Lógicamente, cómo selecciona uno la lona, cuál es la batería que uno va a hacer, etcétera, etcétera. Como hay que mover la banda transportadora, pues dónde va a quedar la polea motriz, dónde va a quedar la polea conducida, etcétera. Todo eso viene ahí. Ustedes les recomiendo que busquen un catálogo de bandas transportadoras. Repito, estas bandas que vamos a mirar aquí, bandas o correas, son para transmitir potencia. Entonces, podemos tener planas,
redondas, trapezoidales o en B y sincrónicas. Nosotros solamente vamos a mirar planas, redondas y trapezoidales. Las sincrónicas generalmente que se utilizan ya vienen estipuladas por la máquina o seleccionarlas muy sencillo. Ustedes pueden buscar ahí pueden buscar el catálogo de bandas sincrónicas y ahí viene el procedimiento. Cadenas de rodillos y cables metálicos. Entonces vamos a mirar bandas planas, redondas, trapezoidales, cadenas de rodillos y cables metálicos. Y empezamos nuestro estudio con correas planas y redondas. Estas dos se estudian porque el mismo procedimiento, ojo, estos son productos que uno consigue por catálogo. Así como los rodamientos, hicimos la selección. Oiga, a propósito, antes de ponerse una cera hay que leer. Ustedes me hablan en sentido que firman todo lo que les llegue porque no leen, sino firman. No leen. El ejercicio decía, un ejercicio del previo era que me acordé. Decía, la vida a tan confiabilidad. Como yo tenía la vida y tenía conocimiento del cambio, ya podía calcular cuál sería la confiabilidad 90 a la vida nominal para poder seleccionar el rodamiento. Si no, no lo podía seleccionar. Primero tenía que calcular la vida nominal para hacer la selección del rodamiento. Ojo, lean. Es mejor gastarle un tiempito leyendo y tratando de entender lo que le están diciendo a uno que ponerse a hacer sin saber para dónde va. Es mejor que lean. Las correas planas y redondas, repito, todos estos elementos flexibles uno los consigue por catálogo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la selección de elementos flexibles. Estas dos tienen las mismas características, por lo tanto, se hace de la misma manera. Entonces, cuando son bandas planas, ojo, aquí esta primera aseveración es para bandas planas. Una o ambas superficies pueden tener un revestimiento de superficie de fricción. O sea que yo puedo utilizar las dos caras de la banda, la parte inferior y la parte superior de la banda, porque ambas tienen superficie de fricción. La compañera, elemento compañero de una correa es una polea. Para una correa plana, ahora miramos, es una polea plana. Para una polea redonda es una polea ranurada. Y para una polea trapezoidal en B es una polea acanalada. Las correas planas se usan en aplicaciones que requieren diámetros de poleas pequeños. Pero tiene límites. ¿Por qué? Porque la correa, cuando se pasa por la polea, se va a flexionar. De hecho, la vida de las correas o de elementos flexibles se determinan por el número de deflexiones. ¿Qué es una deflexión? Pues hagan de cuenta que ustedes marcan la correa en un punto y que la correa da una vuelta. Cada vuelta que dé es una deflexión. ¿Por qué? Porque es cada vez que pase por la polea. A menor diámetro de la polea, vamos aumentando la fatiga en la correa. Si tengo mayor diámetro, pues la curvatura va a ser menor, va a tener mayor vida la correa. Generalmente, las poleas están en plano vertical, es lo que está indicando ahí. O sea, uno siempre las coloca vertical, o sea, cuando yo la miro, estoy mirando un círculo siempre en el plano vertical. Cuando se colocan horizontales, pues hay ciertas características para tener posición horizontal. Son silenciosas, eficientes a alta velocidad y pueden transmitir grandes cantidades de potencia. Una de las características que tiene es que se produce una mayor tensión
en la correa plana que en la correa trapezoidal, transmitiendo el mismo par. O sea que está sometida a mayores esfuerzos de tensión. Una correa plana que una correa trapezoidal. No vienen enterizas. Eso significa que yo tengo que calcular la longitud de la correa que yo necesito para unir la distancia entre centros y pegar los dos extremos de la correa para armar el sinfín. Cuando yo pego los dos extremos, voy a armar el sinfín. Se llama sinfín. Entonces tengo que mirar cómo voy a hacer esa unión. O porque, por ejemplo, 3 metros de correa. Pero hágame el sinfín, úname los extremos. Ahora miramos las formas de uniones, la forma de palmes que hay que hacer, que pueden hacer. Entonces, la polea, las poleas planas, o la polea plana, ¿qué haré con eso? Aquí tenemos una sección de una correa. De la correa. Y tenemos la parte de arriba abierta y la capa de fricción. Y yo puedo aprovechar ambas caras para transmitir movimiento y yo. Las dimensiones T y B, esas son comercialmente estándares. Mire, necesito una correa de espesor de 3 milímetros y un ancho de 50 milímetros. Véndame 3 metros. Pero tengo que conocer los espesores comerciales. Ahí tengo una polea plana. La polea está en posición vertical. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo colocara la polea en posición horizontal, o sea, la girara, le colocara girada 90 grados y lo colocamos en horizontal, y yo coloqué la correa, existe la posibilidad que la correa se deslice y se pierda el contacto. A veces se pierde el contacto estando vertical. Para eso se le hace un coronamiento. Hagan de cuenta ustedes colocan un puño de la mano cerrada y la otra mano la colocan encima del puño. Si ustedes, los dedos de ustedes les van a quedar como si fuera una parte coronada. Y cuando uno cierra la mano sobre la otra mano, ahí queda de modo que no se va a deslizar la mano. O sea, coloque vertical, uno trata de deslizarla, no puede. Pues, sin exagerar la fuerza. Ese coronamiento es para evitar. Se le hace este coronamiento que aparece ahí. Observen que aquí aparece una pequeña curvatura. Es para que cuando se monte la correa agarre esa curvatura y le dé mayor adherencia entre la correa y la polea. Ahí tenemos, miren. Si yo miro a esta, aquí me queda completamente una línea recta. O sea, aquí me quedaría esta línea recta. Como esta está coronada, tiene esta curvatura. Esta curvatura, de modo que cuando yo coloque la correa, esta curvatura evita que la correa se deslice axialmente. Cuando las poleas están en posición vertical, como en el caso que está mostrando en la figura, pues vamos a tener, generalmente uno tiene una polea mayor y una polea menor. Ustedes averiguan cuál de las dos poleas tiene que estar coronada. Cuando ambas estén horizontales, las dos poleas tienen que tener coronamiento, obligatoriamente. Cuando están en posición vertical, una de las dos, la menor o la mayor, tiene que tener coronamiento. Ustedes averiguan cuál. Ese valor de coronamiento H lo estipula la norma ISO. Cuando hagamos el ejemplo vamos a mirar. Lo estipula la norma ISO. ¿Cuánto debe valer ese valor de H?
Aquí tenemos una polea ranurada para una correa redonda. Entonces ahí tenemos la polea. Y la correa, la segunda parte de la correa es el circulito que aparece ahí en la sección A. Entonces la ranura, bueno, las máquinas, si ustedes miran las máquinas de coser viejas, antiguas, antes que le colocaran motor, se hacía la transmisión por correa redonda. Y si usted en la casa de ustedes, en la casa de la abuela de ustedes, tiene una maquinita de esas, pueden mirar que los dos extremos de las correas se unían mediante un gancho. Y de esa manera, con el pedal que tenía, se iba moviendo la polea para transmitir el movimiento a lanzagujas de la máquina de coser. La máquina de coser es un mecanismo excelente. Si usted no mira qué es un mecanismo. Las máquinas modernas que dan con motor tienen más o menos alrededor de unos 40, 50 dedos para cambiar el tipo de puntada que puede dar la aguja. Eso es ver una máquina es impresionante, verla. Y usted la mira, la desarma, la mira por dentro, eso es lo más sencillo que hay. Pero ver lo que hace, eso es impresionante. Sistema de transmisión. Independientemente que sea plana o redonda, los sistemas de transmisión más utilizados son el sistema abierto, que es este que aparece en figura, en la cual tenemos una polea menor y una polea más grande. El ángulo teta es el ángulo de arrope, o sea, lo que envuelve la correa a la polea. Teta D minúscula es el ángulo de arrope de la polea menor y teta D mayúscula es el ángulo de arrope de la polea mayor. C es la distancia entre centros. Entonces, uno debe calcular la longitud que necesita para unir esa distancia entre centros. Esa longitud se determina mediante esa expresión, donde el valor de los ángulos de arrope se determina como está mostrado ahí en las ecuaciones, y el valor de L se calcula de esa manera. Por geometría, este valor de L, como está aparecida ahí en la ecuación, simplemente aplico trigonometría ahí, o geometría, y sacamos el valor de L. Entonces, observen que la característica en este caso es que la velocidad, ambas poleas giran en el mismo sentido. O sea, si la polea menor gira en sentido horario, la polea mayor giraría en sentido horario. Ambas van a girar en el mismo sentido. A eso se llama sistema de transmisión abierto. El sistema de transmisión cruzado es este. En este caso queremos cambiar el sistema de giro. Una gira en sentido horario, la otra gira en sentido antihorario. Cambiamos el sistema de giro, transmisión. Entonces aquí la longitud de la correa pues cambia. Y observen que el ángulo de arrope en ambas poleas es el mismo valor, tiene el mismo valor del ángulo. Valor teta, para los dos es el valor de teta. Ese valor de teta se calcula, como está expresada en la parte de arriba, y la longitud la determinamos mediante esa expresión. Como vamos a hacer la selección, pues ¿qué es lo que vamos a mirar nosotros? Pues seleccionamos el material de la correa, hay diferentes materiales de la correa. Lo que vamos a determinar es cuánta longitud necesitamos y de qué ancho y de qué espesor necesitamos y de qué material. Y aquí vamos a mirar unos diferentes sistemas. Esos los más usados son el sistema abierto y el sistema cruzado. Pero hay otros tipos de sistemas que se pueden utilizar. Está el semicruzado, entre ángulos de 1 a 90 grados. En este caso se está mostrando, mire, el ángulo ahí está semicruzado, no está cruzado completamente. Aquí solamente, si uno quiere calcular la longitud, hay que aplicar geometría. Geometría es elemental, trigonometría, para poder calcular el valor de la longitud de la correa que uno necesita. Aquí tengo un sistema angular, miren, de transmisión. Repito, cuando yo necesite calcular la longitud de la correa que necesito, debo aplicar geometría y trigonometría. Aquí tenemos un sistema de transmisión múltiple, o sea que la correa mueve múltiples ejes.
Y observen que una particularidad que tiene este caso de transmisión es que se están utilizando ambas caras de la correa, lo que indica de que ambas caras tienen que tener superficie de fricción. Aquí es cuando se hace necesario. Observen que en este caso se utiliza la parte superior. Para esta polea, para la polea B, se utiliza la cara superior, y para la polea C se utiliza la cara inferior para transmitir el movimiento. Y así pueden mirar los diferentes poleas que aparecen ahí. Una de las poleas va a ser la motriz y esa va a mover el resto de poleas. Aquí tenemos otro sistema de transmisión. Si usted tiene la oportunidad de ver una descascaradora y pulidora de arroz, el sistema de transmisión es con correa y más o menos tiene un parecido a esta, a la izquierda, a la derecha, perdón, a la derecha. Quisiera la posibilidad de buscar, mirar una descascaradora y una pulidora de arroz. O sea, la que le quita la cáscara al arroz y la que lo pule. La que da el color blanco. Y los blancos, los blancos del arroz, pues vienen estipulados por la norma. La norma INVIMA estipula los blancos del arroz. Hay diferentes tipos de blancos. Para que es que uno ve el blanco como todos iguales, ¿no? Uno distingue los diferentes tipos de blanco. Pero los que trabajan en el laboratorio sí pueden mirar. Aquí en Cúcuta somos... Cúcuta, en la región del sur se produce mucho arroz. Y hay muchas procesadoras de arroz. Y necesariamente tienen que tener un laboratorio, porque el INVIMA y el Incotex están encima mirando que cumplan las normas. Entonces la calidad del arroz está en el blanco del arroz y en el tamaño del arroz. Está la calidad del arroz. Cuando usted mira un arroz que es partido, pues tiene menor calidad que un arroz que está entero y el grano es bastante grande. Y el color del grano es más blanco. Lo comparan con todo, usted compara los blancos y dice, uno puede ver la diferencia. Vamos a mirar un variador de velocidades. Mira, aquí tenemos un variador de velocidades, las dos poleas son cónicas. En la medida que nosotros vayamos moviendo la correa, como cambiamos los diámetros, vamos variando la velocidad. Simplemente. Aquí, ahora sí vamos a mirar los métodos de empalme para armar el sinfín. Lo podemos armar por grapas, por costura, utilizando un adhesivo o fundiendo los dos materiales. O sea, si yo tengo dos materiales que pueda vulcanizar, por ejemplo, pues simplemente mediante calor los pego, los fundo, hago un vulcanizado ahí prácticamente. Y los empalmes, ¿cómo van a ser los empalmes? En este caso es un empalme de cuña. A las dos correas le estamos haciendo forma de cuña y hacemos un pequeño traslape. O le hacemos de esa forma. Ojo, lo de arriba es como lo vamos a unir. Aquí hacemos el empalme y arriba es como lo vamos a pegar. Yo puedo colocar aquí en forma de cuña y utilizar costura después, para que ya me queden como uno solo. O le damos esta forma y hacemos la unión. O hacemos a tope. Ponemos las dos puntas pegadas a tope y ahí le pasamos ganchos, lo hacemos por grapas, por ganchos. O a traslape. Una cara encima de la otra y lo podemos hacer por costura, por adhesivos o haciendo un fundido de los dos materiales. Y tiene esta forma mecánica que es parecida como la de un cuaderno. Simplemente se unen y por ahí se pasa una barra metálica y se quedan las dos puntas unidas. Entonces ahí tenemos el método de empalme para armar el sinfín y tenemos la forma de empalmes. O sea, el método de pegar y el método de cómo ensamblar. La razón de velocidad es, cuando tengo dos poleas, una polea conductora y una polea conducir, dos poleas.
Las mayúsculas van a ser para la polea mayor y las minúsculas para la polea menor. Esa es la nomenclatura. Ustedes nos están indicando que la razón de velocidad sería igual al diámetro de la polea mayor dividido por el diámetro de la polea menor. O la RPM de la polea menor dividido por la RPM de la polea mayor. Y ahí tenemos la relación de velocidades. Pues eso no es cierto. O sea, en la realidad no es cierto porque hay deslizamiento. La correa se desliza sobre la polea. O sea, hay cierto deslizamiento, sobre todo cuando está saliendo de la polea. Hay cierto deslizamiento. Pero se considera que así, para hacer los cálculos, se considera que no hay deslizamiento. Ustedes deben de buscar cuál es la máxima razón de velocidades para correas planas y redondas, para correas trapezoidales, para un sistema de transmisión por cadena. ¿Cuál es la máxima razón de velocidades colocando dos poleas nada más? De modo que si yo paso esa razón de velocidades por encima de lo máximo, pues tengo que hacer un tren de poleas, un tren de transmisión por polea. Tensión en las correas. Debido como hay fricción, o hay fricción entre la polea y la correa, va a haber fricción. Ustedes se van a producir dos tensiones. Igual que en los frenos de banda. Igualito. F1 va a ser la tensión mayor y F2 va a ser la tensión menor. Y lo mismo, mire. Donde apunte la flecha va la tensión menor y donde esté apunte la cola va a ser la tensión mayor. Entonces vamos a tener cómo calculamos la tensión mayor y cómo calculamos la tensión menor. F sub I que aparece ahí se llama la tensión inicial. Entonces, eso tengo que calcularlo. Porque cuando yo monte la correa, ya queda con una tensión. De modo que yo garantizo que ya va a haber transmisión. ¿Por qué? Porque si no la monto con esa tensión que necesita inicial la correa, de pronto la polea patina. Perdón, la correa patina. O no se mueve. Porque como queda muy floja, no se va a mover la correa. Entonces, esa es la tensión precisa. Entonces, esa tensión tengo que calcular. F sucede la fuerza centrífuga, la que va a tender a sacar la correa de la polea. Y el delta F es de incremento de tensión. Entonces, cuando las poleas están quietas, F1 y F2 tienen el mismo valor que llama FI, cuando están quietas. Cuando empieza el movimiento, pues aparece la fuerza de fricción. Y lógicamente F1 va a ser más grande que F2, pues hay un incremento de un valor y en el otro se decrementa ese mismo valor. La velocidad de la correa. Velocidad de la correa o velocidad de la banda, como quieran llamar. Lo calculamos de esa manera. Utilizando la RPM de la polea menor por el diámetro de la polea menor, dividido por el vector de conversión. Y por pi, lógicamente. O tiene que tener el mismo valor, porque de ahí es donde sale la razón de velocidades. Si yo simplifico, las K se eliminan, la pi se elimina, paso el diámetro, paso la polea, el diámetro de la polea menor al lado derecho y la RPM de la polea mayor al lado izquierdo. Y me queda la razón de velocidades. Pero repito, eso no es tan cierto porque siempre hay deslizamiento. Entonces miramos la relación entre las tensiones. Como hay una fuerza centrífuga, entonces a F1 menos la fuerza centrífuga sobre F2 sobre es igual a E a la mu beta. Mu es el coeficiente de fricción entre la polea y la correa. Beta es el ángulo de arrope, lo que envuelve la correa a la polea. La tensión inicial la calculamos mediante esta expresión. La semisuma de la tensión mayor más la tensión. La semisuma de la tensión es de la tensión mayor y la tensión menor. Y le restamos la fuerza centrífuga, o la fuerza centrífuga. Lo que significa que tenemos que calcular siempre F1 y F2 y F6 para poder calcular la tensión que necesitamos nosotros en el momento del montaje. Eso es fundamental, la tensión.
La fuerza centrífuga la calculamos de esta manera, multiplicando Q por la velocidad al cuadrado, la velocidad de la banda al cuadrado. ¿Qué es Q? Q es la masa de la correa por unidad de longitud. Y esa Q la calculamos multiplicando la densidad de la material de la correa por el área transversal de la correa. O el peso específico de la correa multiplicado, dividido por la gravedad, y eso lo multiplicamos por el área transversal de la sección. Cuando es una banda plana, pues B por P. Esa es la sección transversal. Cuando es una banda redonda, pues sería pi diámetro de la sección transversal al cuadrado dividido por 4. Entonces simplemente multiplicamos arriba por la densidad y dividimos por la gravedad, perdón, multiplicamos por la densidad nos da el valor de Q. O sea que nos da kilogramos por metro o libra por pulgada. El par de torsión, la diferencia de las tensiones por el radio o por el diámetro medio, nos da el par de torsión. La potencia, pues multiplicamos el par de torsión por la RPM y nos da la potencia. La potencia la tenemos ahí, la diferencia de velocidades por la velocidad por el factor de conversión o el par de torsión por la RPM y por el factor de conversión. Esa es la potencia nominal. La potencia de diseño es H por K sub S. K sub S en este caso denomina factor de servicio. Ese factor de servicio es para las poleas, perdón, para las correas, disculpen. Por lo tanto, ese factor de servicio lo vamos a sacar de un catálogo de correas. Entonces, si usted entra en el libro de Chigli, en el libro de Chigli, estoy parado en la tabla 17.2, página 856. Pie de página. Dice fuente, o sea, ¿ya dónde están sacando esa tabla? Dice fuente. Avacit Engineer Manual. El manual de ingeniería de Avacit. Avacit es el fabricante. Usted puede entrar a la página de internet y busque Avacit, así como está escrito ahí, Avacit. Porque dice Avacit Belting In. Belting es correa. Entonces aparece ahí. Y aparece la otra empresa también, porque ellos están juntando dos catálogos. Están juntando el catálogo de Avacit y el catálogo de Eagle, que también lo pueden buscar usted en internet. Y ya pueden bajar el catálogo completo. Y ahí pueden encontrar los factores de servicio. Entonces, nosotros vamos a utilizar pues el libro de Chile, ahí como aparecen los dos catálogos, vamos a utilizar el libro de Chile para hacer nuestra selección. Entonces, ese factor de servicio, repito, lo sacamos del catálogo, porque ahí en el libro de Chile no aparece. H es la potencia nominal. Con la potencia nominal es que calculamos las tensiones máxima y mínima. La tensión mayor, perdón, y la tensión menor. Y con esas tensiones calculamos la tensión inicial que debe tener la correa. La tensión máxima en la banda la calculamos. Esta ecuación que aparece ahí es solamente para el sistema inglés. Porque ahí en el libro no está sino para sistema inglés los valores. 16.500 por la potencia de diseño dividido por B y aparece C sub P y C sub B. Esos son dos factores de corrección. C sub P es el factor de corrección por polea, porque es que los valores que aparecen ahí es que si las dos poleas tienen el mismo tamaño, pero como las dos poleas no tienen el mismo tamaño, hay que corregir ese valor. Y C sub B es el factor de velocidad, porque para ahí aparece que esa velocidad es para 600 pies por minuto. Pero como no siempre va a girar, no siempre se va a mover la banda a 600 pies por minuto, sino a diferentes velocidades, hay que corregir esa velocidad. El esfuerzo máximo
El esfuerzo máximo es el esfuerzo máximo de tensión. Es la fuerza, es la tensión máxima, digo, por el área, que es B por T. Cuando es plana. Cuando es redonda sería pi por el diámetro al cuadrado, digo, por 4. Y miramos unas recomendaciones. Aquí no están todas. Unas recomendaciones que uno tiene que tenerlas en mente, en cuenta. Para velocidades menores igual a 3 metros por segundo, se recomienda seleccionar poleas sólidas o de disco central de hierro fundido. Para velocidades mayores de 3 metros por segundo, seleccionar poleas sólidas o de disco central de acero o de hierro fundido, pero de mayor resistencia que la anterior. Las poleas de aluminio deben hacer un proceso de anodización. Mire, es lo siguiente, lo que ocurre es que como hay fricción entre la polea y la correa, pues se generan cargas electrostáticas. Entonces, generalmente con el sistema de transmisión generalmente se acostumbra a hacer un polo a tierra para que toda esa corriente electrostática que se genera por la fricción vaya a tierra. Y no que un operario descuidadamente ponga la mano ahí en la estructura y le pegue un corrientazo. Y uno no sabe cómo está en el corazón. Y generalmente cuando uno coloca la mano, uno no tiene la precaución de colocar la mano por el dorso de la mano, sino por la palma de la mano. Y el reflejo instintivo, o sea, uno en vez de quitar la mano, uno tiende a agarrar, más bien. Mientras que si uno coloca el dorso de la mano, el instinto le hace quitar la mano a uno. Es la diferencia. Y no hagan, ahorita pueden hacer la prueba. Vayan, busquen algo caliente, la agarran con la palma de la mano y verán que usted tienden a agarrar más la cosa. Pero si ponen la palma, si ponen el dorso de la mano, automáticamente uno quita la mano. Es cuestión instintiva. Esos son los principios fundamentales del mantenimiento, o sea, de los sentidos que uno debe tener alerta en el mantenimiento. Tocar, oler, ver, oír y sentir. El ancho de las poleas, pues se supone que la polea tiene que ser un poquito más ancha que el ancho de la correa. Entonces ahí está el valor que se recomienda. Que esté entre 1,05 veces el ancho el ancho de la correa y entre 1,1. Ahí debe estar convertido el ancho de la polea. Como mínimo, una de las poleas debe ser abombada o coronada, como quieran llamarlo. Cuando están en posición vertical, ojo, esto es recomendación cuando están en posición vertical. Una de las dos tiene que estar coronada. Ustedes saben con cuál. ¿Cuál es la que recomienda que tiene que tener coronamiento? La característica, bueno, mira, una de las construcciones importantes en la transmisión de este sistema de transmisión es que están bien alineadas. Una desalineación, la correa tiende a torcerse y lógicamente el nivel de vía tanto de la polea como correa disminuir, y además de eso se transmite a los ejes y se transmite a los soportes, a los rodamientos o a los cojinetes, depende de lo que estén. Eso va a producir problemas. La alineación de las poleas es una parte fundamental. Eso es lo que está indicando. Hay que hacer una conexión a tierra para que no se acumule la energía electrostática, no se acumule ahí en la estructura. Generalmente las estructuras donde van las correas y las poleas son metálicas. Y si no hay conexión a tierra, cuando uno toca, porque como uno es conductor también, como uno es pura agua, el gran porcentaje del cuerpo humano es agua, y el agua es buena conductora de electricidad. Entonces, cuando uno toca algo que está cargado eléctricamente, pues lógicamente uno hace polo a tierra. Si no tiene los sistemas de protección, lógicamente. Bueno, el ejemplo sí queda para la próxima clase. La idea
La idea es que para hacer el ejemplo, que lo hacemos el jueves, ustedes tienen que tener a mano el libro de Chile. Bueno, voy a aclararle, mire, respecto a la duda que me están preguntando sobre el ejercicio que les envié, yo no les voy a contestar porque se supone que ustedes lo que tienen que averiguar. Si no, yo lo mismo lo hago, me califico y le pongo la nota a todos ustedes. No creo que tenga sentido. No, ustedes lo que tienen que averiguar. ¿Listos? Si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Profesor, Sí, dígame. usted nos mandó taller 2 y taller 3, Sí. pero no hay taller 1 y yo Sí, el taller se lo había enviado hace rato, lo que pasa es que ese dije que no me lo entregaron. Ah, ok, listo. Entonces hay que darle el taller 2 y 3. ¿Qué más? Ok, listo. Ingeniero, cuando dicen que una de las dos debe ser abombada, es preferible que sea la de mayor diámetro. Generalmente. Ok. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Daisy. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Chao. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar el taller? Ahí dice, hasta las 5 de la tarde del viernes, no coloqué, sí.